Y lo digo sin exagerar. ¿Cuánta gente entiende por qué BTC condena a los mineros a la muerte económica? ¿Cuánta gente sabe que BTC y BCH comparten algoritmo minero? ¿Y cuánta gente entiende las implicancias de esto que acabo de decir? Entonces, si vos lo entendés, vos tenés un tesoro. Vos tenés un tesoro de conocimiento. Y ese tesoro de conocimiento se puede traducir en un tesoro literal. No hay almuerzo gratis. Hola gente, bienvenidos a este nuevo episodio de No hay almuerzo gratis. Hola Luis, hola Mariana. No sé si han notado que cada vez sucede más. Cada vez hay más gente que sale del placar. O por lo menos cada vez más gente empieza a notar que hay una cortina de humo y que detrás de la cortina de humo están pasando cositas. Pero Mariana está ansiosa por empezar a hablar de, ¿qué, Marian? De tu columna. ¿Qué tal? Perdón, ¿Cómo andan? la columna de Mariana se llama... Noticias que fortalecen el efectivo electrónico peer-to-peer. Correcto. Qué bien que pronuncias, Mariana, dale. La noticia de esta semana pasada dice lo siguiente, que la plataforma de criptomonedas argentina Lemon Cash reveló que hubo mails y nombres y apellidos de usuarios que fueron expuestos. Se filtró. Sí, esto había sucedido el 9 de noviembre pasado. Después se supo un tiempo después. No había sido informado el problema en su momento y aparentemente se debió a una brecha de seguridad sufrida por Mixpanel, que es el proveedor externo de analítica web de la plataforma. Así que bueno, ese fue el problema. Pero desde Lemon dijeron específicamente que no se vieron afectadas ni las claves privadas, ni las claves semilla, ni los fondos de los usuarios. Todavía no, o sea, tienen que esperar. Paciencia, ya va a llegar eso también. Nadie perdió nada, salvo su privacidad. Claro. Privacidad entre comillas. Pero ¿no nos decían que era lo mismo, que para el común de la gente usar custodios era algo aceptable, que no había problema, que por qué molestarse? Que es más fácil. Que es más fácil, más práctico. Claro. Bueno, nada que ver. No es más fácil, no es más práctico, no es más seguro. Es todo lo contrario. Nada más fácil que usar una billetera de Bitcoin, al menos Bitcoin tal como lo creó Satoshi Nakamoto. Sí. Pero esto te convence de que tenés que hacer un bailecito de TikTok en público para conseguir una cuenta, para que ellos te aprueben y después, recién después, con todo registrado, tu cara, tus huellas digitales, tu muestra de sangre y laboratorio completo, tu muestra de orina y de materia fecal, ahí sí, entonces vas a ingresar al maravilloso mundo de las finanzas descentralizadas. Esto es lo que esta gente llama descentralización, ¿sí? Me quiere decir que mierda tiene que ver esto con Bitcoin. Yo no sé, pero bueno. Lean el primer párrafo, no me canso de decirlo, del white paper. Satoshi apunta a esta gente, pero con mucha precisión lo dice. Esto es justamente lo que Satoshi vino a combatir. Recordémoslo. Bueno, hay un cuento de la cigüeña. ¿Se acuerdan que cuando entrevistamos, la última vez que entrevistamos al profesor Miguel Ancho Bastos? Fue la primera vez que lo entrevistamos. Y la primera y la última. No, porque después en la conferencia participó en una entrevista para la conferencia de BCH. Tienes razón, fueron 2 veces. Bueno, él decía, la gente cree, por lo menos, digamos, los investigadores saben que no es así, pero lo que le cuentan a la gente es una especie de cuento de la cigüeña, ¿no? Cuando hablan de la creación del Estado, el origen del Estado. Te dicen que, bueno, que hubo una especie de consenso generalizado, que esto es lo que la gente quería en realidad, aunque no lo tuviera muy claro, aunque no lo explicitara, esto es lo que la gente quería. Pero exactamente cómo sucedió no importa. Bueno, este es el cuento de la cigüeña. Acá también tenemos un cuento de la cigüeña, ¿sí? Que es el origen de esta nueva ideología que se impuso a BTC, ¿sí? Vamos, Blockstream representa corporiza, ¿sí? Literalmente esa corporación que vino a contarnos que ellos estaban tan preocupados, pero tan preocupados por la descentralización y por el riesgo, ¿sí?, de ataques por parte del establishment, que había que hacer algo al respecto y por supuesto ellos eran los que iban a hacerlo y todos estaban de acuerdo, había consenso. Puede ser que algún loquito por ahí no estaba de acuerdo, sí, ponele, no sé, el 99,9% de la gente no estaba de acuerdo, pero ese 0,01 sería, las tenían tan claras que decidieron por todos los demás y después todos los demás se dieron cuenta de que ellos sí tenían razón.
Otro cuento de la cigüeña puede ser lo de los nodos completos, ¿no? Que defiendes la red teniendo un nodo que no tiene poder de cómputo, no sigue el esquema de seguridad que plantea el white paper, pero te hace sentir que eres parte de algo grande sin estar aportando realmente seguridad para los Podemos demás. llamar el cuento de las ciberavispas. Es cambiar de animales. También. Entonces, ¿cuál era la solución? Nos dijeron, para hacer al sistema invulnerable a estos ataques del establishment, había que discapacitarlo. Cosa que en realidad ni siquiera es discapacitarlo, porque como para ellos Bitcoin no escalaba, esto es el nuevo dogma, Bitcoin no escala, entonces no era discapacitarlo, era dejarlo así. Entonces de esa manera podíamos preservar la descentralización y protegernos de los ataques. Irónicamente, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, el resultado fue exactamente el contrario. Los custodios e intermediarios, como estos fascinerosos de, como se llama, Lemon, son cada vez más necesarios. No te queda otra. Si no funciona el sistema, un sistema, tenés que buscar una alternativa. Es decir, hay más centralización, no menos. Estos que decían que iban a defender la descentralización, al final nos dejaron en esta situación en la que estamos. ¿Sí? No estamos todos en esa situación, pero la mayoría de la gente termina dentro de esas plataformas. Y por otra parte, el ataque mediante poder de cómputo, es este ataque tan temido, ¿no? Por parte de gente que se ve amenazada por Bitcoin, es cada vez más barato. ¿Sí? Es esta bomba de tiempo de la que siempre nosotros hablamos. Y con respecto a esto último, no sé si vieron la entrevista que le hizo Pedro de la UCEMA a Lunatic Coin. No la vi, no la vi. Bueno, Lunatic Coin tiene un canal importante, es un maximalista de BTC y es un referente. ¿Sí? Es un tipo que ve mucha gente, tiene sus virtudes, explica muy bien, tiene muchos seguidores. Y le preguntaron, estaba Pedro y otra persona también de la UCEMA, che, Luna, así en confianza, ¿no? Era una conversación así amigable. ¿De qué va a depender la seguridad de la red si los mineros no se ven incentivados? Esta fue la pregunta, ¿no? No se ven incentivados a aportar suficiente poder de cómputo en el futuro. Esto que siempre nosotros planteamos y volvemos a plantear. Básicamente, la intervención que tú tuviste en la conferencia, en el panel de la BitConf de este año. Exacto, él lo reformuló. Y yo dije, bueno, a ver si este tipo que sabe tanto, que explica tan bien, que es tan popular dentro de esos círculos, a ver qué responde. Bueno, esto respondió. Dijo, se aclaró la garganta y dijo, hay que esperar. Hay que esperar. Y yo, honestamente, quiero felicitarlo porque por lo menos admite que hay un problema. No dijo, eso es un... Eso es todo, como dicen, food. Sí. Eso es gente que quiere sembrar el miedo porque tiene una agenda, qué sé yo. No. Él dijo, hay que esperar. Y yo lo que interpreto, por ahí me equivoco, corríjanme, le digo a la gente que me escucha, es, acá hay un problema. Implícitamente también está diciendo que esto no tiene solución, por lo menos dentro del modelo de BTC. Porque, sí, o en algún momento va a venir la solución, claro, de algún lado. Por eso cielo. No dice qué es lo que hay que esperar. No te dice, esperemos a que venga un... Esto también es algo que nos han dicho, ¿no? Que venga un súper desarrollador con una solución. No, esperemos, no sé, un milagro. No sé qué es lo que hay que esperar, pero hay que esperar. Que se resuelva solo. Esperar y no vuelvas a hacer esa pregunta, porque tenemos que esperar. O sea, si me la haces el año que viene, te voy a decir lo mismo. Hay que seguir esperando. ¿Y cuánto tiempo? No sabemos. hay que esperar. Digo, si vos supieras que se está considerando una posible solución, no dirías, hay que esperar, hablarías de esa posible solución. Sí, pero si vos sabés que... formas que se están barajando. Si vos sabés claro, aunque sea a grandes rasgos. Claro, o mirá, qué sé yo, se habla de esta posible solución y de esta otra, pero él probablemente sabe que todas esas posibles soluciones fueron bloqueadas. Bueno, ya vamos a hablar de esto. El tema es que, si vos me decís que en 2000... Sí. Salvo inflación y Demorush. Bueno, pero no se animan a hablar de eso. Porque todavía sigue siendo tabú. Pero hay gente de ese lado que no lo considera tabú. ¿Sí? Lo mencionan como la solución. Como si no tuviera eso también sus propios problemas, ¿no? Ahora, si vos me decís, mira, Marcelo, la verdad es que sí, está bien. Ninguna solución es ideal, pero... Desde 2017, cuando fue el split, en agosto de 2017,
los fees en BTC siguieron subiendo y hoy en día la gente está pagando miles o decenas de miles de dólares por transacción. Yo te diría, Estamos tranquilos. mira, está bien, es una porquería. O sea, esto le sirve solamente a unas pocas grandes instituciones financieras. Todo el mundo, todo el resto del mundo está afuera o los meten vía estos Lightning. custodios y te piden KYC, ¿no? Como dices, o sea, todos tus datos personales, te hacen bajarte los pantalones, tener que explicar de dónde vienen los fondos, a dónde van, por qué no van para acá, por qué te superaste el monto, todo. Bueno, está bien, esa es la realidad. Pues digo, está bien, la verdad no es exactamente el sueño, ¿no?, cumplido de Satoshi Nakamoto, pero por lo menos es sostenible, ¿sí? La gente está pagando cada vez más. Desde 2017 hasta ahora están pagando decenas de miles, centenares de miles de dólares por... Pero, macho, ya pasaron más de 8 años y hay veces que no llegan a $1. ¡A $1! ¿Esto no los alarma? Sí, Luis. Y para poner un poco de contexto a la audiencia, hace unos años sí podían decir eso, ¿no? Las tarifas se mantienen altas, la gente que gana menos de $1 al día no puede transaccionar porque Bitcoin no está hecho para ello, pero bueno, al menos ahí está la red, las billeteras custodiales, Lightning Network y los corporativos van a sostener básicamente el discurso, pero luego esa tendencia que ellos decían que esa era la solución también se revirtió. Entonces es curioso porque hay dos narrativas, ¿no? En el futuro habrán tarifas de miles de millones de dólares y la otra narrativa es en el futuro Bitcoin BTC tendrá tarifas bajas. O sea, existen paralelamente, son totalmente excluyentes entre ellas. Sí, sí. Y usan una o la otra según cuál es la objeción del momento. No, y aparte el otro día estaban comentando acerca del tema de los bloques vacíos también. Sí, pero es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Todo el tiempo. Esa Los bloques competencia, vacíos, ¿cómo haces? Sí, o sea, esa competencia por entrar al siguiente bloque nunca se dio. O se da por momentos, es una pequeña erupción, ¿viste? Y estallan los fees y después vuelven a bajar, que era absolutamente predecible. Lo venimos diciendo y lo dijo un montón de veces. Todos los que hablaron de esto fueron todos, absolutamente todos, expulsados. Entonces no se puede hablar de esto. Lo que tenemos es un fracaso total. Es algo muy fácil de ver. Es un palo por la cabeza de Satoshi Nakamoto, como diría Agustín. ¿No? Pero ni siquiera, digo, si vos me decís que funciona mal, es impredecible, las tarifas son altísimas, qué sé yo, pero hay pruebas de que la gente paga, o hay pruebas de que quizás en el futuro de a poquito esto empieza con... No, pasaron más de 8 años y se paga menos, muchísimo menos ahora que hace 8 años. Y esta es la tendencia. O sea, no va a suceder eso. Nunca va a pasar lo que quiere o lo que dice que va a pasar Michael Saylor y gente como él, que la gente va a pagar centenares de miles o millones de dólares. No va a pasar. No solamente es ilógico, sino que además tenés ya evidencia empírica de 8 años. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Lo que hace falta es un cambio y ese cambio no se va a dar. No solo no se va a dar, si hay un cambio, va a ser para peor. Es decir, todo lo que hicieron, podemos decir, bueno, tuvieron 8 años, ¿no se dieron cuenta de esto? No, sí se dieron cuenta, sí. Pero todo lo que hicieron fue para asegurar ese resultado. Deliberadamente o no, y ya vamos a hablar de esto, cómo es que se llegó a este punto. ¿Y cómo es que se llegó a este punto sin que toda esa gente que está de ese lado se alarme? En lo más mínimo, están todos muy tranquilos. La respuesta más razonable que yo escuché es esta: hay que esperar. ¿Sí? Todo lo demás son completos disparates. Este por lo menos es humilde, ¿sí? Y te dice, mira, la verdad, sí, es verdad. En este momento no se me ocurre una solución, no escuché ninguna solución, pero esperemos, qué sé yo, quizás el día de mañana algo cambia y no sé ni por qué, ni sé qué. Pero bueno, esta es la mejor respuesta que escuché yo en los últimos 8 años, más de 8 años en realidad, porque esta es una discusión que empezó en realidad en 2013, 2014. Bueno, coincide un poco con lo que te dijeron a vos en ese momento en la BitConf, que bueno, de acá a 5 o 10 años veremos. Como Sí. que sí, hay un problema. Esa fue la respuesta más racional de todos los del panel. Creo que fue Agustín el que respondió eso. Cuando lleguen en el futuro los problemas. Sí, que justamente hablamos el otro día, yo había mencionado eso, que si vos tenés un problema ahora, ¿cómo no te desesperás por intentar resolverlo ahora antes de que después sea demasiado tarde, o una solución improvisada, no estamos hablando de o que se te vaya todo al demonio, porque también eso puede pasar. Un problemita. ¿Sí? No, es Pero ni siquiera un problemón. Es una amenaza existencial. Y yo te diría que ni siquiera es una amenaza existencial. Sería una amenaza estructural.
si hubiera gente pensando en soluciones. Pero esto no es una amenaza, es la certeza absoluta de la muerte de BTC. Ujú. Y no se puede hablar del tema. Lo único que puedes decir, y evidentemente este pibe, el Lunatic Coin, lo dice frente a ese público, es esto. Hay que esperar. Wait and see. Sí, esperemos. Hay que reconocer que es una mejor respuesta que la que dijo supuestamente aquella reina que dijo, señora, en el pueblo no tiene pan, y ella decía que coman pasteles, ¿no? Claro, Porque claro. Sí, es sí. una mejor respuesta. Hay que esperar a que haya pan, no sé, si capaz en el interín se mueren todos de hambre, pero... Igual es apócrifo eso, ¿eh? Sí, sí. No, te digo, sí, se sigue hablando de eso. Sí sabía que... Pasaron Pero igual siglos. queda en el mito popular, Sí, ¿no? sí, Es queda buena el mito. analogía. Entonces no hay la menor intención de corregir el curso de colisión. Al revés, lo que se hace es acelerar. Y algunos que están dentro de esa burbuja informativa te dicen, pero Marcelo, sí hay soluciones. Sí hay gente que está pensando en soluciones. Por ejemplo, te plantean que la minería se puede salvar a través de las sidechains o de las drive chains. ¿Sí? Ujú. Es decir, son como estas cadenas Cadenas conectadas, ¿sí? Laterales o drive chains, que están conectadas a la cadena principal, y todas las operaciones que se hacen en esas cadenas secundarias, digamos, también alimentan a los mineros. Esa es la propuesta de Paul Stork. Sí, Paul Paul Stork. Stork. La Bueno. cuestión es que, como lo mencionamos en aquel episodio, incluso si funcionan, ¿qué te indica que en el futuro esto no digan, a ver, nosotros funcionamos por nosotros mismos, vamos a hacer un cambio y, digamos, nos convertimos en una cadena autónoma? Pero es que no lo van a permitir. Esto ya lo dijo Paul Stork, le presentó el proyecto Claro, a Peter Todd, se lo vetaron. pensando en el proyecto en el que estuvo trabajando como 7, 8 años. Confiado Peter en Todd que lo meó. lo iba a convencer. Y el tipo dejó muy claro, esto nunca va a suceder. O sea, bloquearon definitivamente toda posibilidad de que Bitcoin escale. Lo que el tipo dijo, Me da risa porque Stork en inglés quiere decir cigüeña. Y vos empezaste hablando el cuento de la cigüeña. mirá vos. Esa de hecho, no lo sabía, pero Sí, me sí. sorprende gratamente. Bueno, en ese episodio que hicimos, lo que dijo en pocas palabras Peter Todd es que si permitimos que haya una cadena lateral o una drive chain con bloques más grandes, entonces va a haber una migración hacia esa cadena y vamos a tener el mismo problema. Entonces no lo vamos a permitir. Vamos a hacer todo lo posible, nosotros los que tenemos el control del repositorio de Bitcoin Core, para que eso no sea posible. Así que la seguridad de todos estos proyectos que están montados sobre BTC nunca va a depender del mismo modelo que el de la cadena de bloques principal, ¿sí? Va a depender de federaciones, como, bueno, hay varias, o cosas por el estilo. O sea, van a depender de la confianza. Estos son, de vuelta, lo mismo que te dicen, no confíes, verifica. Bueno, estos tipos te dicen que la única solución para escalar, entre comillas, que esto no es escalar, es otra cadena, BTC, es algo que requiere confianza. O sea, tenés que construir un puente entre la cadena de bloques de BTC y esto otro, y ese puente se puede caer, ¿sí? Porque no depende de vuelta del modelo de incentivos ideado por Satoshi Nakamoto. Lo mismo que pasa con Lightning y los canales que se cierran. Estás dependiendo otra vez o sea, porque ellos dicen usa Lightning, pero estás dependiendo siempre de un tercero. Sí, exactamente. Sí, Lightning se puede decir que pasa algo parecido. Pero bueno, como Lightning ya a esta altura la gente, incluso ellos, saben que no funciona salvo con nodos, supernodos, ultra centralizados. Es decir, casi todos los que usan Lightning, si realmente lo usan billeteras custodiales. Entonces te hablan de esto otro. Y es como que te van cambiando, te van moviendo el arco. Otros, cuando vos haces referencia a este bloqueo de la posibilidad de las drive chains o este tipo de cosas, te dicen, pero, no te preocupes, porque tenemos la posibilidad de usar bitcoins envueltos, ¿sí? En otras cadenas. ¿Saben lo que es esto? ¿No? O sea, se bloquean. Bueno, algo parecido. También es una solución, sería de segunda capa. ¿Sí? No es exactamente una segunda capa, pero es otra cadena de bloques. Es decir, bloqueamos los BTC de este lado y del otro lado tenemos esa libertad que nos da esa otra cadena de bloques. Claro, es una especie de patrón Bitcoin con pagares también. Exactamente. Pero a ver, primero, esas transacciones, de vuelta, tenés el mismo problema que tenés con Lightning. Esas transacciones que vos hacés, la inmensa mayoría de las transacciones, no aportan nada a los mineros. Claro. Eso, bueno, como primero. Y segundo, si BTC es inútil, y es algo que vos estás reconociendo, al usar otra cadena vos lo estás reconociendo, y está condenado a la inseguridad, porque digamos, si todas las transacciones suceden en otro lado, los mineros no tienen, se quedan sin ingreso.
¿por qué te vas a molestar en adquirir BTC en primer lugar? ¿Sí? Es lo que decía Luis, que es un poco lo que está sucediendo con las llamadas L2 Layer 2 en Ethereum. ¿Qué es lo que está pasando? Aparece una Layer 2, como Ethereum decidieron también que no van a enfocarse en la escalabilidad o por el diseño es muy complicado escalar on-chain, en Layer 1, como le dicen ellos, ok, vamos a escalar a través de Layer 2. Ahora, cuando despega una Layer 2, se separa. ¿Sí? Claro. Entonces, es un problema que está teniendo ahora mismo y que tiene hace mucho tiempo Ethereum. Por eso es que Satoshi dijo, y no me acuerdo exactamente la frase, pero estoy parafraseando, es on-chain or bust. O sea, millones y millones de transacciones on-chain o cero. El tipo entendió este problema. Entonces sí, hay, entre comillas, intentos de paliar este problema, pero en realidad lo agravan. ¿Sí? O sea, hay mucho dinero en BTC, pero todo ese dinero está invertido en castillos de naipes, digamos, como por Cualquier ejemplo... cosa menos el peer-to-peer. Exacto. Y de vuelta es en lo que nosotros venimos insistiendo hace mucho tiempo. Más inversión no necesariamente se traduce en más valor. Y escalar de esta manera, si usando segundas capas o terceras capas o cadenas laterales u otras cadenas, en fin, esto en rigor no es escalar, es usar otro sistema, ¿sí? Que es algo parecido a lo que se hizo con el oro en su momento. Como el oro no escala, por así decir, metemos a los bancos en el medio a emitir certificados que representan cantidades de oro, determinadas cantidades de oro, en custodia de esos bancos. Y esos certificados sí pueden circular sin fricción o con menos fricción. Bueno, eso no es escalar. Y esa es precisamente la razón por la cual el patrón oro fracasó, ¿sí? Porque dependía de la confianza, de una confianza que podía ser traicionada y que eventualmente iba a ser traicionada. Ahora, el fracaso del patrón oro no acabó con el uso del oro como moneda. ¿Y esto a qué se debe? A que está bien, el oro está lejos de ser una moneda ideal, en primer lugar, porque no es teletransportable. Pero al menos esas limitaciones que tiene el oro no le hacen perder todas sus propiedades monetarias. Bitcoin, en cambio, sí, Bitcoin está diseñado para escalar o morir. Por lo tanto, limitar artificialmente la escalabilidad de Bitcoin es condenarlo a muerte. Porque mirá que en el mundo cripto hay porquerías, ¿sí? Hay toda clase de basura, y esto ya lo tratamos en más de un episodio. Pero ninguna está específicamente o tan específicamente diseñada para el fracaso como BTC. Esto es lo curioso. Esto es lo que creo que separa a BTC de, no sé, Fartcoin. Podrá decir, seguramente Fartcoin no es ninguna maravilla, pero por lo menos, si vos querés resolver un problema, ponele que por lo menos ya te lo dicen con el nombre. Primero, claro, no se presentan como un proyecto serio, pero aún así es más serio que BTC. O por lo menos no tiene como misión expulsar a los usuarios. Yo creo que esto no es casualidad. ¿Ya? La idea era que, primero, presentar a BTC como el proyecto serio. Entonces, si la gente ve a BTC como un proyecto serio y BTC funciona para la mierda, entonces la gente va a terminar pensando, si la más seria de todas las criptos fracasó, ¿qué se puede esperar de las demás? ¿Cuál? Por eso invirtieron tanto en la destrucción de BTC. Y para que ustedes se den una idea de lo que se invirtió, es un dato que yo había olvidado. Y esto es solamente en uno de todos los frentes, ¿no? Pero USDT, que fue clave, ¿sí?, para el secuestro, pasó de un market cap, ¿ustedes sabían esto? En enero de 2017, $10 millones. 10 millones de dólares USDT. En enero de 2017, les recuerdo que el split fue el 1 de agosto de 2017. Sí. En enero de 2018, el market cap de USDT era de $1.300 millones. Clarísimo. Por supuesto, del otro lado te van a decir, no, bueno, es una casualidad. Seguramente, y por algún misterioso motivo, la gente empezó a demandar USDT. ¿Sí? Que es como decir, sí, que no sé, Santa Claus es real, existe, realmente se mete en tu chimenea. Que hay gente que por ahí... es que es algo así. No es real. Uy, Luis, 30 años creyendo en Santa Claus. Y es algo así. Más o menos es esto lo que terminaron creyendo los que se portaron bien, los que recibieron regalos. Pues fue así. ¿Qué es esto si no creer en el milagro de que el establishment de golpe y por alguna razón que todavía nadie ha sabido explicar, el establishment abrazó a BTC? Sí, BTC ahora tiene nuestra bendición. ¿Sí? Recordemos que Bitfinex, que en ese momento era el exchange
más importante, USDT y Blockstream eran prácticamente la misma cosa, o eran tres caras de la misma hidra, por así decir. Y hay pruebas bastante contundentes de que en su momento actuaron en forma coordinada. A ver, por si no quedó claro, esos USDT que se emitieron, como explicábamos, así de manera explosiva, se usaron muy probablemente para comprar BTC y de esta manera inflar, sí, artificialmente el precio, en un momento en que era clave hacerlo para impedir un flippening, es decir, para impedir que BCH superara a BTC, cosa que estuvo muy cerca de pasar, Chaquete no lo sabe. Y si eso pasaba, Bitcoin podía haber seguido adelante inmediatamente después del split, así, sin interrupciones, bajo un nuevo ticker, BCH, y no habríamos tenido toda esta década perdida, ¿sí? Este largo intervalo de improductividad. Y los secuestradores se habrían quedado, sí, con una rama de Bitcoin, pero con la versión discapacitada, sin la mayoría económica detrás. La mayoría económica habría seguido con BCH. Eso no es lo que sucedió, ya lo sabemos, pero hay que ser ingenuos, por decirlo menos, ingenuos, para creer que los muchachos del establishment de golpe abrazaron Bitcoin porque les pareció, no sé, se dieron cuenta de que era una tecnología maravillosa. No, abrazaron BTC para triturarlo. Y recién cuando se aseguraron de que estaba completamente discapacitado, ahí empezaron a promover. Un ejemplo muy claro de esto es el del propio Michael Saylor. ¿Qué decía Michael Saylor de BTC cuando todavía funcionaba? Cuando funcionaba, digo, como efectivo P2P, antes del secuestro. Decía, es una estupidez, una porquería, es una estafa. Miren sus viejos tweets. ¿Y cuándo vio Michael finalmente la luz? ¿Cuándo empezó así a comprar a lo bestia, apalancado, endeudándose hasta el cuello? Cuando se aseguró de que ya no funcionaba como efectivo P2P. ¿Sí? Cuando se aseguró de que BTC se había convertido en un activo estrictamente especulativo y desprovisto de utilidad. Ni un segundo antes. Bueno, todos estos son los que se hicieron los boludos, los que no solo no resistieron, sino que se unieron a los secuestradores. Todos estos fueron premiados. Nosotros, por el contrario, no solo no recibimos regalos, sino que fuimos severamente castigados. Pero acá estamos. Nosotros somos, ¿quiénes somos? Digámosle a la gente, ¿sí? Que por ahí ve por primera vez este programa. Somos los pro Bitcoin. Estamos ahí desde el principio, ¿sí? Seguimos usando, seguimos promoviendo Bitcoin, pero no Bitcoin como esta especie de este activo especulativo o... Refugio de valor. Sí, refugio de valor sin utilidad, como, no sé, diría, fichas para adictos al juego terminales. No, para nosotros Bitcoin es una herramienta liberadora. Y eso es lo que promovemos. ¿Sí? Mira a tu alrededor. ¿Cuánta gente realmente está usando Bitcoin con ese propósito? Lo que ves es básicamente gente apostando sin tener la más remota idea, en su mayoría, no digo que todo, ¿no? Sin tener más mínima idea de cuáles son las virtudes de esa tecnología, para qué sirve, para qué puede servir. Ahí están, ¿viste? Apostando a que va a llegar a tal precio y a ver cuándo vendo. Y no estamos hablando solamente del tipo que recién se entera, o del tipo que siempre la ve de afuera, que usa una plataforma de trading. No, estamos hablando de los supuestos bitcoiners hardcore. O sea, estos tipos, y me parece irónico porque el concepto de preferencia temporal, que es como que entró en el lenguaje de los maximalistas de BTC a través del libro, ¿cómo se llama? El de Saifeden Amos, o como mierda se llame. El patrón Bitcoin. El patrón Bitcoin. Entró como en la ortodoxia de BTC, ¿no? Nosotros somos los que tenemos baja preferencia temporal, ¿sí? Nosotros... Por eso te dicen esperá para la solución. Claro, esperá. Pero en realidad... Tienen baja preferencia temporal, pero para las respuestas a las preguntas importantes. Claro, ellos, o sea, se presentan... Hay que esperar. Son los responsables, son los serios, son los disciplinados, son los largoplacistas. Pero en realidad, yo te diría, son los adictos al crack del mundo cripto. Porque sacrificaron, si te pones a pensar, fíjate lo que hicieron, sacrificaron la seguridad a largo plazo, ¿no? Vos, largoplacista, pensá en la seguridad a largo plazo. Hay que esperar. ¿Qué pasa esperar? Sacrificaron la propia supervivencia del sistema por una ganancia de corto plazo. Sí, sos un adicto. Reconocelo. No sos mejor que el que invierte en Fartcoin, lamento decirte. Y ojo que hay gente que invirtió en Fartcoin y le fue muy bien. No sé si vieron el chart. No. Dependiendo de cuándo entraste y cuándo saliste. No tenía idea que existía una... Sí, hay un proyecto que se llama Fartcoin y en algún momento estuvo muy cerca del top, no sé, 10, 20. ¿En serio? Sí. Pero ¿qué pasa si vos lo único que tenés a favor es el precio, que es lo que, digamos... Fartcoin es pedocoin para los que no entienden inglés. Sí.
Si tu éxito, entre comillas, depende exclusivamente del precio, como es el caso de Fartcoin o de BTC o de cualquier Ponzi de este estilo, ¿qué pasa cuando el precio es decepcionante? Es una catástrofe, ¿sí? Nosotros sabemos lo que pasa cuando los gurúes dicen el precio y resulta que el precio hace otra cosa. Si lo único que hay, si en lo único que la gente está concentrada es en el precio. Por eso es que no nos interesa el casino. No es que nos da igual el precio, pero tiene que ser algo secundario. Tiene que servir a otro propósito, ¿sí? El casino no es solo que no nos interesa, me parece que es hasta peligroso, es una distracción peligrosa, ¿no? Porque esto no es joda. O sea, nosotros está bien, nosotros nos reímos, pero hay una misión y nosotros no nos olvidamos de esa misión. Nosotros somos partidarios de la separación de moneda y Estado. Y esto nos lo tomamos en serio, no es que lo decimos nomás. Es una verdadera revolución pacífica, pero es una revolución. No exageramos, no es que usamos esa palabra porque, qué sé yo, nos gusta crear un personaje, ¿sí? Como hacen estos tipos que consideran que lo más importante que podés hacer es tener tu propio nodo hogareño. Eso es como los chicos que se disfrazan de superhéroes, ¿no? O sea, no te da superpoderes. Eso. Todo lo contrario. O sea, pues si vos realmente crees que eso te da superpoderes, estás en peligro. O sea, si vos sos un chico disfrazado de Superman y crees que podés realmente, Sí. ¿no? Volar. Volar, ¿sí? O podés intervenir cuando un ladrón Frenar un meteorito con la mano. Bueno, eso es un poco lo que está sucediendo. Y es triste porque necesitamos esa gente. Si vos crees que montando tu propio nodo hogareño vos estás haciendo algo, no estás haciendo un montón de otras cosas que podrías estar haciendo. Y además, esas cosas dentro de BTC simplemente no se pueden hacer, está prohibido. Así que estamos perdiendo, que si realmente esta gente cree en lo que dice que cree, y estamos desperdiciando recurso humano, ¿no? Y es un recurso que necesitamos, porque acá no basta con zafar individualmente. No importa en qué invertiste. Ponle que te fue fantásticamente bien. A vos y a tu pequeño grupo. No es suficiente. O sea, tenemos que liberar a todo lo que podamos, porque si no vamos a terminar todos mal. Y muy mal. Vamos a terminar todos esclavizados. Yo entiendo que a muchos esto les puede parecer como una exageración, pero es verdad. O sea, si no logramos poner en manos de millones de personas estas herramientas básicas para defenderse de los avances del Leviatán, vamos a terminar todos en una especie de prisión digital. Y no importa, bueno, algunos dicen, bueno, está bien, prisión digital, pero este gobierno no va a hacer uso, ¿no?, de ese poder. Está bien, este no. Y el que sigue, pensá, o sea, en el peor gobierno concebible, vas a estar completamente a merced de ese gobierno. Y ese gobierno, tarde o temprano, llega en un lugar o en otro. Y va a llegar un momento en que si esta tecnología está tan ampliamente disponible para todos los gobiernos, digo, convertir a tu propia población en presidiarios, no va a haber a dónde huir. Así que para mí, la decisión racional no se trata de qué es lo que a mí me conviene que vos hagas. Lo que yo me preguntaría es, ¿a qué le tenés miedo? Si a nosotros nos va mal, a los que defendemos Bitcoin tal como fue diseñado por Satoshi Nakamoto y su adopción generalizada, o aspiramos a eso, si a nosotros nos va mal, a todos les va a ir mal. A vos también te va a ir mal. Entonces, creo que la decisión racional es unirte. No sé si me explico. Sí. Porque además, el trabajo más arduo ya se hizo. Esto también es algo atractivo, ¿no? No te estamos pidiendo que te unas en el momento en que estamos superados, ¿no? Abrumados, tratando de resistir en una trinchera. No, o sea, ya a esta altura, esta es otra etapa. Ya conocemos las estrategias que emplean habitualmente los saqueadores. Y ya sobrevivimos a todas. Entonces, a partir de ahora, creo que todo se vuelve más fácil. Y lo único que hay que hacer es no aflojar, cuidar lo que se cultivó. Y además, si vas a cuidarlo, tenés que entender lo que costó, ¿sí?, cultivar todo eso. Porque si no, terminás como este pibe. Este forma parte de los que no hicieron el trabajo en su momento y tampoco reconocieron el trabajo de los que sí. Sí. Lo hicieron, de los héroes que salvaron Bitcoin, algunos a expensas de su propia libertad, de su propia salud. Estos son los que pensaron que era suficiente con ir con la corriente, ¿no? Bueno, ahora están pasando mal. Me metí porque, qué sé yo me entretengo de esta manera. No tenés nada que hacer. Sí, me metí en el subreddit de Litecoin. A ver qué está pasando. Y me encontré con este posteo. Dice:
Llevo 5 años esperando a que finalmente pase algo con Litecoin. Y a estas alturas estoy cansado. No parece haber nada. Ningún desarrollo real, ninguna nueva funcionalidad, ningún progreso que justifique quedarse. Mientras tanto, la gente sigue dampeándolo y es agotador seguir creyendo en cosas que se promueven constantemente pero nunca se materializan. En resumen, estoy cansado de esperar un tren que no existe. El grueso de mi cartera es Litecoin y pronto empezaré a deshacerme de todo. Esto no es una queja, sino una confesión de que fracasé al invertir en promesas que no se iban a cumplir. Bueno, por lo menos son esto. A mí me pareció tremendo el contraste entre esta depresión anímica y la actividad frenética del lado de BCH, el entusiasmo, el ánimo casi eufórico que es la norma. No sé si ustedes, métanse en los foros de BCH, en el que ustedes quieran. Esta gente, en cambio, compró el buzón de que Litecoin iba a ser la plata. Plata digital. ¿Se acuerdan? Sí, la sí. plata, porque BTC es oro digital. Entonces, lo único que hicieron en Litecoin es backporting de BTC. ¿Y qué hicieron? Backporting de todo, ¿sí? Incluso del código venenoso del cual ya no se pueden deshacer. Claro. Entonces, lo mejor, irónicamente, lo mejor que le puede pasar a Litecoin ahora es que la gente no lo adopte. Porque si la gente lo adopta, se va a topar con los mismos límites a la escalabilidad que tiene BTC. Y acá, hablando de los foros, en BCH Argentina de Telegram, un tal Juan Pablo dijo lo siguiente, me pareció acertado. Dice, el problema para ellos es que la utilidad y seguridad de BTC se reduce a medida que pasa el tiempo, mientras que la de BCH aumenta actualización tras actualización. Mirá si no lo que dice, una vez más, vamos a citar a Jason Dreysener, creo que se pronuncia así. Es como, iba a decir que es el Vitalik de BCH, Para pero nombrarlo un poquito más fácilmente, Bit Jason. está bien, pero llamémoslo por su nombre y apellido. Vos sabés, Vitalik Buterin, no sé cómo se hace llamar Claro. en los foros, pero todo el mundo lo conoce. Y este tipo merece ser conocido más aún. Pues Vitalik, sí, sin duda es un tipo brillante, pero al lado de este tipo es un retrasado mental. Dice esto. Claro. Ahora tenemos Bitcoin Script restaurado, Cash VM. Stablecoins resistentes a la censura. Bóvedas post-cuánticas de categoría 5. Operar un nodo es más económico que en BTC. Fees en L1, así está usando el lenguaje de ellos, ¿no? En Layer 1, 1000 veces más bajos que en Ethereum. Volumen de Cash Fusion supera los 21 millones de BCH desde 2019. Privacidad, Zero Knowledge, post-cuántica, esto tanto para BCH como para los cash tokens, en desarrollo como contratos en cadena. Es decir, que no se necesitan más actualizaciones de consenso, sino hay que cambiar el protocolo. En camino a liberarse de la inflación. Sigue hablando de BCH. O sea, el presupuesto de seguridad está financiado, o digamos, la idea, o se puede financiar por un gran volumen de transacciones con fees bajos. Mientras tanto, BTC dice, va camino a inflarse más allá de los 21 millones, si no es que ya lo hace mediante la rehipoteca. Bueno, esto, digamos, acá habla de los BTC falsos que la gente que usa custodio por ahí no sabe que son falsos. ¿Sí? Se entiende, ¿no? O sea, por un lado tenés que BTC va a tener que romper el límite de 21 millones, como dice Peter Todd, pero por otro lado tenés todas estas plataformas que no sabemos si tienen o no tienen los BTC que dicen tener. Y la gente mientras más usuarios se ven obligados a utilizar solo plataformas de custodia, más esas plataformas de custodia pueden manejar un volumen que en realidad no tienen y no poseen. Exactamente. Sigue él. Cayó del top 30, ahora está a punto de volver al top 10 de criptoactivos en el ranking por market cap. ¿Sí? Y recordemos que este ranking incluye a stablecoins, incluye a company coins totalmente inútiles. O sea que si vos te fijás en la categoría de monedas funcionales, ¿sí? Programables y basadas en el modelo Satoshi Nakamoto, y bueno, ya prácticamente todo lo demás tenés que despejarlo. Sigue. BCH hoy es como Ethereum en sus inicios, pero sin el problema del MEV, algún día tendremos que hablar de esto, Maximum Extractable Value, ni las capas de censura, y los fees no se disparan cuando aumenta el tráfico. Hoy en día, BCH puede procesar fácilmente el 100% del tráfico de usuarios reales en las 10 redes principales con fees de menos de un centavo. Bueno. Y ahora les traigo otra cita de un maximalista de BTC. Este es menos honesto que ¿cuándo hablamos de esto? La vez pasada o la anterior. ¿Se acuerdan que citamos a uno que estaba harto, que dio un portazo y se pasó a BCH? Bueno, este no se hace cargo de haber sido parte del problema. El otro dijo, sí, yo fui un verdadero hijo de... Sí. Y me arrepiento. Bueno, este no. Pero escuchen lo que dice.
Y es uno que tiene un podcast, tiene bastantes seguidores, ¿eh? Vlad Costea se llama, creo, o por lo menos se hace llamar. Lo he escuchado. Dice, Bitcoin, BTC, es un desastre hoy en día. Si el mercado, mineros, Layer 2, inversores, se pasaran a Bitcoin Cash, no me enojaría ni me entristecería en absoluto. En cierto modo, nos lo merecemos por crear una cultura de complacencia y estancamiento donde las únicas mejoras son pseudo soluciones improvisadas. Pero el mundo necesita efectivo digital utilizable, no coleccionables digitales aprobados por los banqueros. Y este es uno de los que cada vez que hablaba de los problemas de BTC... Lapidario. Y abajo alguien comentaba, che, acá ya lo estamos solucionando, llevamos varios años solucionando todos esos problemas, y él se hacía el bobo. Bueno, ya es cada vez más difícil hacerse el bobo. Hace tiempo cuando discutía yo en los foros de Telegram, yo decía, oye, BTC no está abordando estos problemas y BCH está optimizando todo lo que es transmisión de bloques y todo se basa en el escalado, en optimizar. Y me decía, bueno, muéstrame, yo soy desarrollador, muéstrame con detalles qué es lo que están optimizando. Ahora no hace falta ser un experto técnico para mostrar toda esta optimización y todo lo nuevo que tiene BCH. O sea, entre otras cosas, tenemos cash tokens, que son tokens que directamente los mineros pueden discernir si son transacciones válidas. Se aumentó el lenguaje del scripting, no solo es más eficiente, se ajustaron los límites, o sea, todo está, pero ya no lo pueden negar como lo podían negar antes, digamos, Sí. en un Telegram. O sea, Además, sin ningún conflicto, ya hace muchos años. ¿Por qué? Y bueno, porque estamos todos alineados, porque todos entendemos. Sí, no digo que no haya discusiones, pero son discusiones saludables, ¿sí? De las cuales. No relacionadas con los fundamentos. No, tal cual. Eso no está en discusión. Si aporta valor, se integra. Esto es como algo aceptable. Ese es el consenso, digamos. y aparte la diferencia es tan aplastante que ya no lo pueden negar. Exacto, por eso yo creo que es inexorable. Digo, en algún momento llamemos así, los grandes jugadores van a empezar a armar sus posiciones. Y yo creo que esto en realidad ya empezó a pasar. Si hablamos la vez pasada o la otra de esto, no importa quiénes son. Pero digo, si esto no se puede ignorar por mucho tiempo más, es posible que haya gente que ya se dio cuenta y ya empezaron a moverse, ¿sí? Y una vez que están invertidos, les va a convenir el éxito de BCH, ¿sí? Pero no necesariamente porque les simpatiza BCH, sino porque no les queda otra opción. Claro. Esto es lo que se decía al principio, ¿sí? Esto, en los foros, cuando Bitcoin era una sola rama, esto es lo que muchos decían. Claro, no vieron venir cómo que se iba a dar, qué características iba a tener ese ataque. No, porque aparte este tipo de cosas es como cuando, no sé, los comentarios en Google o reviews de distintas plataformas. De cada uno que comenta, hay un montón de otra gente que está en la misma sintonía. Y esto es lo mismo, o sea, de cada uno que confiesa o que ve y que vocaliza o por lo menos pone por escrito la situación real, hay un montón que no dicen nada, pero calladitos por ahí están migrando, ¿me entendés? Exactamente, sí. Y es así, creo que es así como se le gana al establishment. No enfrentándolo directamente, sino por un lado demostrándole que no lo necesitas, ¿sí? Que es justo lo contrario a lo que hizo BTC, ¿no? Integrarse y decirles quédense tranquilos que ustedes van a seguir ahí en el medio. Y por otro lado, demostrándoles que no pueden hacer nada para frenarte, ¿sí? Ahí vas a ver que en realidad eso que llamamos el establishment no es un bloque monolítico, ¿sí? Perfectamente homogéneo. Ahí vas a empezar a ver grietas. Vas a ver que hay de golpe grupos que no necesariamente se entienden, que no están de acuerdo, que tienen intereses contrapuestos. Vas a ver gente que deserta, ¿sí? Vas a ver que se empiezan a traicionar. Yo creo que así es como el establishment o parte del establishment empieza a jugar a favor de aquello que va a terminar destruyendo ese régimen. Por eso hablamos de revolución pacífica. No es necesario acá el derramamiento de sangre. Si ellos entienden que no se pueden beneficiar de otra manera, es decir, que no pueden sabotear el proyecto porque, en este caso, porque BCH ya está, ya funciona, ya escala, entonces no les va a quedar más remedio que unirse. Si no puedes contra ellos, úneteles. Acá habría que poner, Luis, un link al episodio acerca de por qué no pueden hacerle a BCH lo mismo que le hicieron a BTC. Y ojo que acá no es que vamos a tener... Creo yo, ¿no? Que vamos a tener inversores, que sean, no importa el tamaño de los inversores, grande, chico, mediano. No es que los vas a tener en el team BCH, ¿sí? Hasta que mientras dure el pump y después viene el dump y ya está, se acabó. No, la gente va a empezar a prestar atención y a entender que BCH es Bitcoin y por lo tanto no es un juego de suma cero.
digamos, el juego de sumas, hay un juego de suma cero, pero no es dentro de BCH. Es entre BCH y BTC. O sea, entre Bitcoin y eso que no sabemos qué es, que es cualquier cosa menos Bitcoin. Y lo digo sin exagerar. Es decir, ¿cuánta gente entiende por qué BTC condena a los mineros a la muerte económica? ¿Cuánta gente sabe que BTC y BCH comparten algoritmo minero? ¿Y cuánta gente entiende las implicancias de esto que acabo de decir? Entonces, si vos lo entendés, vos tenés un tesoro de conocimiento, y ese tesoro de conocimiento se puede traducir en un tesoro literal. Sí, perdón, Luis. Lo de la reina era apócrifo, pero BTC sí dice que coman pasteles a los mineros. Y sí, en otras palabras, sí. Entonces sí, es cierto, el precio no lo es todo, pero el precio ayuda. O sea, no te cambia los fundamentos tener un precio más alto o más bajo, pero es algo deseable tener un precio más alto porque nos hace el trabajo más fácil, independientemente de lo que quieran los inversores. O sea, nos permite destinar más recursos a mejorar Bitcoin. Es decir, a cambiar el mundo para mejor. Si no quieren ustedes añadir más nada, entonces procedo a despedirme. Pero la cara de Luis... A mí me gustaría añadir a este muchacho del foro de Litecoin que cuando en 2027, cuando también tengamos un block time más corto, se va a dar cuenta que BCH es oro digital, plata digital, efectivo electrónico peer-to-peer y todo lo que quiera. Cobre digital, Claro, entonces latón digital, todo. Lo que queremos decir es que no hace falta esta estupidez de que necesitas. Y ojo, cuando apareció Litecoin, ustedes no sé si se acuerdan, pero después apareció también Feathercoin. Sí. ¿Cómo olvidar a Feathercoin? Bueno, la razón por la cual Feathercoin desapareció, o bueno, no sé si debe estar en el puesto 10.000, pero y Litecoin no, es simplemente, para que ustedes se den cuenta del poder que tienen acá estas plataformas, que el creador de Litecoin, si se puede llamar creador, porque lo único que hizo fue copiar código, fue contratado por Coinbase. Y el tipo dijo, bueno, pongamos acá también a Litecoin. Entonces, sí, está bien. Cortoplacismo. Eso a la larga se paga. Y no digo que se paga solamente por... No me estoy refiriendo acá a cómo le fue en términos de market cap. Digo, tenés una cadena discapacitada. Te falta la misión. Por eso yo insisto, no hay que perder de vista esa misión. Si no, lo terminas perdiendo todo. Muchachos. sí, me pregunto si a día de hoy Charlie Lee habrá comprado de nuevo Litecoin, el creador de Litecoin, porque lo último que sabemos es que vendió a máximos históricos todo lo que tenía, ¿no? Pero... Sí, Iba a decir eso. Ahí tenés. Si verdaderamente creés en ese proyecto, ¿por qué vendés todo? Es como si Elon Musk dijera, sí, yo voy a seguir siendo el CEO de tal compañía, sí, tiene varias, pero vendo absolutamente todos mis shares. No. El tipo creó la compañía, el tipo si estás realmente alineado con los objetivos de esa compañía, ¿por qué no estar invertido? Si no, te hace saltar todas las alarmas eso. Claro. En el caso de Litecoin pasó eso. Claro, y que además el tipo no es que pasó a tener un salario. Y vos podrías decir, bueno, está bien, Elon Musk puede vender sus acciones, pero tiene un salario estratosférico. Pero no, este tipo simplemente vendió todo y se desconectó. Entonces, eso es una luz roja. Bueno, ahora sí, gracias, gente. Muchas gracias por acompañarnos. Apreciamos mucho sus comentarios, así que los leemos y nos volvemos a encontrar el domingo de la semana que viene.